Bienvenidos a Agenda Móvil TV, muy buenas tardes, dando una mirada a todos los temas que a veces es muy bueno hacer un doble clic. Vimos con consternación los incendios que arrasaron con parte importante de viviendas, empresas, pero también con el Jardín Botánico Nacional. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuáles son las principales dificultades? ¿Qué tan fácil o no puede ser recomponerlo? ¿Estamos hablando solo de un tema de recursos o hay otras dificultades? Vamos a estar conversando justamente de este tema en profundidad con Susan Wiley, directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos. ¿Cómo estás, Susan? Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes para ustedes también. Bueno, ¿por qué nos interesa mirar este tema? Porque en general hemos visto que todo se termina reduciendo, bueno, en general, y porque obviamente es muy importante a los recursos económicos para poder reconstruir viviendas, empresas y todo, pero en el caso del jardín botánico, ¿hay hartas otras dificultades asociadas además del financiamiento? ¿Cómo lo ves? Sí, absolutamente. Yo creo que la pérdida del jardín botánico en esta temporada es un hito muy triste para Chile. Para qué decir a todas las personas que viven en Viña del Mar, la región de Valparaíso. ¿Y por qué? Porque finalmente el jardín botánico son espacios de biodiversidad únicos. Tenemos que pensar que en Chile solamente tenemos 5 jardines botánicos y la particularidad de un jardín botánico es que tiene distintos funcionamientos, distintos servicios ecosistémicos, también mucha investigación, mucha recreación. Es como como decía una académica de la Universidad Católica, es como una enciclopedia de biodiversidad, pero viva. Se van viendo procesos de especies que se adaptan, también habían pequeñas reservas de especies nativas de otras zonas, como Rapa Nui, como la selva valdiviana, y todo eso son verdaderas joyas en términos ecosistémicos para la conservación. Mirándome justamente eso, no es tan fácil de recomponer porque estamos hablando de un jardín que se va desarrollando por decenas de años. No es solo llegar y plantar y que se desarrolle ese ecosistema en el que cada una de las piezas va contribuyendo a las demás. Exacto, en el fondo, bueno, hay que pensar que el jardín botánico es histórico para el país. Por muchas generaciones han podido disfrutar de ese lugar tan bonito, además inserto en la mitad de la ciudad. Por lo tanto, hay especies que tienen muchos, muchos años y esos procesos de la naturaleza no son flexibles. Un árbol se va a demorar lo que se demora en crecer. No lo podemos apurar, tampoco lo podemos forzar si es que las condiciones del suelo no están o las otras especies paralelas que tienen que complementar el crecimiento de esa naturaleza, si es que no están presentes o el suelo está muy erosionado, que también realmente es uno de los grandes problemas acá. Finalmente, cuando hay un incendio hay que entender que no solamente se pierden esas especies únicas, que muchas veces incluso están en categoría de extinción, sino que también el suelo queda muy dañado, porque en el fondo depende de la violencia y depende de la agresión del fuego, que eso es algo que todavía se está estudiando en el caso del Jardín Botánico, pero las condiciones sobre las cuales hay que reconstruir o reforestar son súper, súper relativas. ¿Cómo se recupera? Eso, yo creo que nadie había pensado en ese detalle, mirando los que no somos expertos, por supuesto, que nos damos cuenta como lo evidente, pero claro, no es llegar y partir de cero, porque parten con un menos, en el fondo. Total, total. Mira, yo creo que acá es muy importante tomar medidas con precaución y con calma. Un poco nosotros lo que hemos aprendido como reforestemos ya en estos 12 años es que hay que partir inmediatamente tomando medidas, mostrándonos activos, desarrollando planes súper concretos y profesionales de restauración, pero hay que hacerlo por etapas. No podemos ir corriendo y tratar de empezar a plantar y de volvernos locos. Acá lo importante es poder hacer un buen scan, un buen estudio en la etapa cero, que en el fondo es el primer año, donde hay que estudiar, hay que incorporar a la academia, hay que incorporar a los organismos públicos, por supuesto, expertos, ONG, donde se puede hacer como un master plan real que sea sostenible en el tiempo. Tenemos que pensar que además el jardín botánico se ha visto sometido, igual que todos los hotspots de biodiversidad en Chile, a cambio climático. Entonces también tenemos que entender que ya son zonas semiáridas, que están con índices de sequía altísimos. Entonces, bajo esa foto actual de cómo está el país, de cómo están nuestros ecosistemas y el cambio climático, diseñar un verdadero proyecto relevante, de calidad. Y dentro de ese proyecto no solamente seleccionar las mejores especies, sino que hacer un trabajo de manejo de suelo inicial. Y en el fondo también, en ese sentido, cuando tú me preguntas cómo se recupera muchas veces
con restauración pasiva, eso tiene que ver con dejar espacios solitos que se van regenerando y así uno va estudiando también qué insumo extra necesita ese suelo para volver a tener calidad y al mismo tiempo trabajar esos suelos para evitar problemas posteriores. Después viene el invierno, vienen las lluvias y esos son suelos donde el agua escurre prácticamente sin control. Entonces hay que hacer faja, hay que hacer canales de infiltración, hay un montón de trabajo de terreno que se puede empezar a generar desde ya. Ahora, obviamente que es imposible tener un cronograma tan acabado, pero más o menos de cuánto tiempo estamos hablando para hacer toda esta etapa, como dicen, desde el análisis, la planificación, la recuperación de Sí. suelo. No, nosotros por lo menos en Reforestemos nuestra postura siempre ha sido poder estar ya reforestando e interviniendo en lugar máximo plazo un año después de la tragedia, es decir, año 2024 debiese ser recuperar semillas, despejar, porque además que hay que pensar que lamentablemente un incendio forestal es muy parecido en el sentido de cuando son incendios en viña, queda mucho desecho, queda mucho combustible vegetal, como le llamamos, o sea, restos, hay que limpiar, hay que ordenar, hay que proteger, hay 2 hectáreas que quedaron vivas, digamos. Hay que proteger lo que quedó y todo eso debiese demorar al menos un año. Ahora ya hay mesas técnicas, nosotros ya estamos en conversaciones con el Ministerio de Agricultura, con la CONAF, a disposición 100% de poder generar un aporte tanto en el aspecto técnico, científico, sino que también lo que tú decías en un principio, poder empezar ya a movilizar a los ciudadanos, a las empresas y poder ayudar con el tema del financiamiento, que no es menor, es muy relevante. ¿Quién es el que tiene que llevar la batuta en el fondo? ¿Quién es el coordinador principal aquí en este caso? Acá en este caso el Ministerio de Cultura es el que está 100% a cargo de poder generar estas mesas técnicas, por supuesto que de la mano con la CONAF y también con el Ministerio de Medio Ambiente, que tienen un rol muy significativo en poder analizar la parte más científica, la parte de biodiversidad, la parte de conservación que hay detrás de este lugar. Ahora, mirando, ustedes tienen experiencia en otros incendios, también habían trabajado en colaboraciones público-privadas. ¿Qué cosas de las que han visto en otros casos pueden ahora tomar como aprendizaje? O al contrario, ¿qué cosas que se hicieron que ahora ojalá se puedan evitar? Mira, yo creo que nosotros, tal como tú dices, hemos tenido una historia larga de mucho aprendizaje empírico y yo creo que eso es muy valioso, porque la verdad es que a veces pueden haber estudios, pueden haber teorías, tesis, pero cuando se llevan a la práctica y uno se enfrenta con problemas desde con las comunidades aledañas o con el cambio climático o especies invasoras, entonces nosotros tenemos una experiencia muy bonita en el Centro Experimental de la Universidad de Chile, en el sector de Santa Olga, Pantanillo, que fue a raíz del año 2017, después de la tormenta de fuego, que se quemó prácticamente completo el Centro Experimental. Un caso muy parecido a lo del Jardín Botánico, porque también eran 400 hectáreas. Y ahí yo creo que lo que fue clave fue poder trabajar en conjunto. Acá la co-creación, la colaboración es clave. No podemos tratar de resolver cada uno desde nuestra vereda, sino que en esa oportunidad lo que hicimos fue generar un espacio de trabajo muy bien engranado con la Universidad de Chile en ese caso, poder incorporar a otros académicos, poder incorporar a los organismos públicos y en conjunto diseñar primero qué es lo que realmente se necesita en ese lugar, en ese terreno, conversar con las comunidades, conversar con las personas que trabajan, en este caso en el Jardín Botánico, por años. Y para qué decir, bueno, la pena humana de haber perdido incluso una persona que trabajaba día a día viviendo dentro del Jardín Botánico, cuidando todo lo que era la viverización. Entonces hay que poder llevar esas mesas de técnicas y de conversación a todos estos distintos como agentes y en función de eso poder también cruzarlo con otras experiencias, como tú misma decías, como no sé, nosotros tenemos experiencias muy lindas no solamente en este centro experimental de Pantanillo, sino que también en el Parque Nacional Nonguén en Concepción, en distintos proyectos de arbolado en la región metropolitana. Tuvimos un proyecto en Limache que también fue de mucho aprendizaje porque son zonas que finalmente van a estar siempre expuestas a incendios forestales. Lamentablemente es así. Entonces hay que hacerse súper cargo de la realidad local de lo que uno está restaurando y así poder generar también proyectos de prevención de incendios aledañas al lugar. Ahora, eso por un lado, pero por otro, mirando el cambio climático, mirando esfuerzos que están haciendo en distintos parques, incluso las municipalidades, ¿hay ahí, dentro de la crisis, la tragedia, alguna posibilidad de hacer algún cambio, de privilegiar quizás especies que requieran menos agua, no sé, algo que sea más Sí, fácil de adaptarse al futuro? ¿Cómo lo ven? sí.
súper importante. De hecho, nosotros siempre hemos postulado esa misma reflexión. En el fondo, a veces los países nos preocupamos mucho de mitigar o de bajar los gases de efecto invernadero que se emiten, pero si uno mira Chile dentro de un mundo que es el planeta, somos un país que emite un porcentaje muy bajo de gases de efecto invernadero, pero somos un país muy vulnerable al cambio climático. Estamos Claro, o dentro sea, de en el los. fondo nosotros contaminamos poco en la proporción, pero nos afecta muchísimo lo de los demás. Exactamente. Entonces lo que tenemos que hacer es también hacer un énfasis en la adaptación, es decir, cómo nos paramos de nuevo como país con condiciones geográficas tan bonitas, pero también súper extremas, en términos de sequía, en términos de esta diversidad ecológica que tenemos. Entonces, ese mismo proceso de adaptación tiene que ver con traer especies más del norte, asumir que en el fondo toda la zona centro de Chile ya tiene un clima semiárido, tiene condiciones mucho más similares a como podría ser la región, la cuarta región, la Serena, versus lo que era hace 20 años atrás que teníamos otras condiciones. Entonces, en ese sentido, sí hemos hecho nosotros bastantes proyectos pilotos, sobre todo en la región metropolitana, trayendo especies del norte y poder ver, y efectivamente se adaptan, y efectivamente tienen un estrés hídrico son mucho más resilientes y requieren de mucho menos agua, y eso es fundamental. Ahora, ¿qué otras cosas podríamos o deberíamos estar mirando en este plan? ¿Quiénes están trabajando? Porque por supuesto que todos quieren colaborar de alguna forma, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, mira, yo creo que acá un poco, lamentablemente ya como país, podemos decir que tenemos temporadas de incendio muy agresivas, esto ya llegó para quedarse. Por suerte, esta temporada ha sido mucho más baja en términos de superficie quemada, pero a nivel social y a nivel ambiental, lo que se perdió ahora este verano es irreversible, es irrecuperable. Por lo tanto, yo creo que en función de experiencias previas, años anteriores, por supuesto que lo más importante aquí son las vidas humanas, son las viviendas, eso creo que está muy bien manejado, creo que el gobierno ha hecho un muy buen trabajo y desde el mundo también de las ONG y de los voluntarios ha sido una cosa preciosa de poder sostener. Pero sí es fundamental que le demos la urgencia que tiene en el sentido de cuáles son los próximos pasos. Y ahí yo creo que de nuevo es fundamental la colaboración, es buscar ejemplos en otros países, es buscar cómo se han recuperado lugares que han sido tan violentos, violentados con estas catástrofes naturales como lo que ha hecho Canadá, lo que ha hecho Australia, Estados Unidos. Entonces creo que tenemos que poder mirar también otros lugares, otros pulmones verdes que se han tenido que reconstruir y replicar también esos modelos de trabajo. Ahora, vuelvo, en el caso del presupuesto, por ejemplo, ¿tiene alguna estimación? ¿Cuánta plata se necesita para una cosa como esta? Me imagino que también varía según las etapas. Sí, es muy relativo porque eso es lo que ocurre con el mundo de la conservación y de la biodiversidad, que en el fondo no son plantaciones o reforestaciones de una sola especie con una densidad promedio por hectárea, que es un poco como funciona el mundo forestal productivo, sino que cada hectárea, cada lugar tiene una realidad distinta. Tenemos que ir combinando especies, no solo árboles, sino también especies arbustivas, también especies de regeneración pasiva. Entonces, la verdad es que el valor económico de eso sería una responsabilidad darlo en este minuto, porque primero hay que entender muy bien cómo es el proceso de reconstrucción, de conservación. Pero sí, yo te puedo decir que el valor económico de la conservación, de la restauración de bosques nativos es por lo menos 10 veces más cara, se requieren mucho más recursos económicos que una plantación o una reforestación de un bosque productivo. No, no, ese es una de las cosas que vamos a seguir mirando. Ahora, para cerrar, ya no solo a propósito de esta tragedia, sino que de Chile, ¿en qué están ustedes? ¿En qué otras cosas ven que tenemos estos desafíos para poder seguir avanzando? Mira, nosotros como fundación ya estamos en 12 regiones y estamos trabajando distintas líneas de ejecución. En el fondo, no solamente tenemos que quedarnos en reforestar, que obviamente es nuestra esencia, reforestar, plantar, hacer proyectos de arbolado urbano, pero le hemos dado mucho énfasis a la educación ambiental. No podemos olvidarnos que más del 99% de los incendios forestales son provocados por las personas, no solamente a nivel intencional, hola, quiero ir a quemar algo, sino que tener conciencia de que una mala práctica en términos de cómo uno se relaciona con el entorno es
fundamental. Tenemos que pensar que el verano todavía no se acaba, las temporadas de verano van a ser cada vez con mayores calores, con condiciones cada vez más adversas por vientos, por sequía, por falta de humedad. Entonces, ese es un trabajo de todo el año, donde no podemos detenernos, tenemos que educar, tenemos que tener conciencia de que los recursos naturales no son infinitos y no están ahí frente a cualquier adversidad, sino que tenemos que cuidarlos, tenemos que comportarnos bien. Hay cosas tan básicas como hacer fogatas en lugares no habilitados, como apagar mal un cigarrillo, como prender un papel por razones completamente irrelevantes, y con un viento por sobre los 30 kilómetros por hora, eso puede transformarse en un incendio que se puede demorar meses en controlar. Así que en ese sentido creo que la educación ambiental y por lo mismo asociado a la prevención de incendios es algo en lo que nosotros estamos con mucha fuerza trabajando, como te digo, con el sector público y el sector privado, porque está demostrado que es un cambio cultural, es un cambio social. Y sin eso, la verdad es que estas tragedias naturales van a seguir y van a seguir creciendo. Y mirando también que el 99% más de los incendios son provocados por acción humana, visto también los impactos que estamos teniendo, cambio climático, está todo mucho más inflamable. Bueno, claramente eso debería ser una prioridad. Muchísimas gracias, Susan, por haber conversado con nosotros. Que tenga un muy Muchas buen gracias día. a ustedes, que tengan un muy buen día. Igualmente, los dejamos a todos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.